sobre el eje hipotálamo hipoficiario, que es la primera parte de la clase. ¿Sí? Todo. Puede venir todo. Puede venir todo. Puede venir todo. Lo que queremos en la sesión de hoy es que ustedes tengan claro de qué manera el hipotálamo va a regular la función hipoficiaria. ¿Sí? De qué manera el hipotálamo va a regular la función hipoficiaria, cómo es que está dividida anatómica y funcionalmente la hipófisis, y saber y que ustedes sepan qué hormonas libera la hipófisis. Yo sé que muchas veces los cursos parecen sumamente densos, ¿sí? Sumamente densos, pero si una recomendación tengo para ustedes es que siempre de cada clase esto sea lo que tienen que estudiar, porque estos son los contenidos del curso, son los contenidos de la clase, y eso es lo que ustedes como médicos van a tener que conocer mínimamente, ¿no? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe por qué quiere ser médico? Levante la mano. Ok, no es bueno que nadie la haya levantado inmediatamente, ¿eh? No es bueno nadie que haya feliz levantado la mano que sepa por qué ser médico. O son tímidos, que es una opción, o no han encontrado en su cerebro la respuesta. Creo que la razón principal sería por la vocación del servicio. Ok. Lo típico que la mayoría deberíamos compartir, y por el interés, por ejemplo, a tratar con patologías. Ok, muy bien. ¿Quién más sabe por qué? ¿Y desde cuándo sabes eso? De las patologías creo que desde siempre. Sí, ¿y la vocación de servicio? Un poco después de secundaria. Sí. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir algo de lo que... A ver, por favor. Porque me gusta entender cómo funciona el cuerpo. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Siempre quise ser cirujano. Siempre quisiste ser cirujano. ¿Y eso ya les han preguntado el primer día de clases? ¿A todos? ¿Qué ha cambiado desde el primer día de clases hasta hoy? Nada. ¿Qué ha cambiado? La forma de pensar. ¿El entusiasmo es el mismo? No. ¿Ya no? Ajá. ¿De qué te consta? La medicina es una carrera dura, Y largo. larga. Bueno, Sacrificada. ¿Qué tanto yo quiero ser médico? yo, ¿por qué quiero ser médico? ¿Y por qué soy? ¿Por qué quiso ser? Muy parecido a ustedes, ¿no? Yo siempre quise ayudar a las personas. Quise ayudar a las personas siempre. Bueno, mi mamá es internista. Ah. Entonces, yo crecí en un hospital. Mi mamá era R1, yo tenía 4 años y yo me iba a un hospital y me quedaba en el servicio médico, en el estar médico, viendo televisión, mientras mi mamá estaba a la guardia. Entonces, llevo más de 40 años de mi vida teniendo relaciones con médicos, ¿no? Yo, de hecho, muchas cosas que cuando yo entré a estudiar medicina yo ya las sabía, ¿no? Porque las aprendí en casa. Mi mamá es profesora también. Entonces siempre me gustó estar dentro de un hospital, cosa que ahora ya no hago, pero siempre me gustó estar dentro de un hospital. Como les decía, la medicina es una carrera larga, muy larga. Se van a dar cuenta. ¿Ustedes qué edad tienen? Promedio 19. Pero se van a dar cuenta que cuando a los 21, 22, tus amigos del colegio ya van a ser practicantes o ya van a tener chamba, ya van a estar ganando, ya van a ser profesionales, terminado su carrera, y ustedes van a seguir pidiendo plata para sus pasajes a sus papás, ¿no? Entonces, eso vuelve a la medicina una carrera larga, y se vuelve más larga aún porque el día que ustedes... Hay dos momentos, ¿no? El día que ustedes entran al internado, van a entrar aterrados, ¿sí? Van a entrar aterrados, porque van a sentir que no saben nada y van a aprender verdaderamente. Bueno, no sé, en mi época era así porque no era como ahora el internado que era de 8 a 2 ahora, ¿no? Pues los internos hacen creo que su internado de 8 a 2.
y más tus guardias, ¿no? En mi época era verdaderamente, estabas prácticamente internado. No salías prácticamente del hospital y es donde aprendes realmente medicina. Y hay otro momento de terror, es cuando van a poner por primera vez su sello y su firma en una receta y van a, ojalá, decidir correctamente. Por eso tienen que prestar atención a su clase de fisiología. ¿Sí? Por eso tienen que prestar atención a su clase de fisiología, y lo que hoy tienen que saber es de qué manera el hipotálamo regula la hipófisis, cómo se divide la hipófisis y qué hormonas son liberadas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de la relación hipotálamo-hipófisis, de la adenohipófisis y de algunas de las hormonas que ahí se producen. ¿Ok? Este es un complejo digamos, el complejo hipotálamo-hipofisiario. ¿Sí? Acá tienen la hipófisis, aquí abajo. Nunca se me ocurrió que yo debía tener un puntero. Para no tener... Sí, claro, pero no tengo. Así no les tapo la pizarra. Bueno, esta es la hipófisis. Van ustedes a ver que tiene una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? La parte anterior y la parte posterior. La parte anterior es la llamada adenohipófisis, es fácil de recordar porque ambas empiezan con A. Y la parte posterior es la neurohipófisis. ¿Saben ustedes en qué radica la diferencia entre la adenohipófisis y la neurohipófisis? Muy bien, esa es una diferencia, correcto, así es. ¿Qué más? La celularidad, por ejemplo, la adenohipófisis tiene muchas más células que la neurohipófisis. Muy bien, muy bien. Muy bien, son diferencias correctas. Y sobre todo, ¿no es cierto?, la neurohipófisis en realidad recibe proyecciones axonales del núcleo paraventricular, ¿sí?, y de otros núcleos talámicos, pero sobre todo del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, ¿sí? Que son a través de esos núcleos que los axones transportan a las dos hormonas que se van a producir en la neurohipófisis, que son la hormona antidiurética y la oxitocina, ¿no?, que viajan a través de las neurofisinas, digamos, ayudadas por las neurofisinas. Eso pueden leer qué cosas son neurofisinas. Van a viajar a través de los axones hasta la neurohipófisis, donde van a ser liberadas. Y la adenohipófisis es, digamos, una glándula que sí es más glándula, a diferencia de un poquito de la neurohipófisis, por eso tiene el nombre adenohipófisis, ¿no? Que son es aquella parte de la pituitaria que va a tener una vasculatura compleja, como pueden ver ahí, a través de la hipofisiaria superior, ¿sí?, la arteria hipofisiaria superior, que va a tener una red de vasos un poco peculiar. Me imagino que eso les van a explicar en histo, pero lo que yo recuerdo es que era arteria, capilar, vena, capilar y otra vez arteria. Es medio, tiene una disposición vascular un poco particular, que seguramente ustedes la van a ver probablemente con más detalle en histo, ¿sí? Y es en estos capilares en donde, vamos a ver más adelante, las hormonas hipofisiarias son liberadas. Bueno, y acá están los otros núcleos del tálamo, pero nos hemos centrado en aquellos que les estoy mencionando. Bien, entonces estas son las hormonas. ¿Está en inglés? Ah, sí, está en inglés. Ok, estas son las hormonas hipotalámicas que van a regular a la hipófisis anterior, es decir, a la adenohipófisis. Vean que algunas de ellas son muy similares, ¿sí? En realidad, si ven la estructura, digamos, acá ven la cantidad de aminoácidos, pero sobre todo la liberadora de corticotoprina y la liberadora de hormona de crecimiento tienen estructuras químicas muy similares, ¿sí? Entonces, tenemos este grupo de hormonas, que son seis hormonas hipofisiarias en realidad, si cuentan las hormonas sexuales. La hormona liberadora de tirotropina, la TRH, que estimula en la adenohipófisis a la secreción de TSH.
la gonadotrofina, la liberadora de gonadotrofina, que va a estimular la secreción de folículo estimulante y LH en la adenohipófisis. La hormona liberadora de corticotropina va a estimular la secreción de ACTH en la adenohipófisis. La hormona liberadora de hormona de crecimiento va a estimular la liberación de hormona de crecimiento. La hormona inhibidora, que es la llamada la somatostatina, va a inhibir la secreción de la hormona de crecimiento. Es la única, ¿sí? Es la única que va a tener una hormona secretora e inhibitoria que viene desde el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, para el caso de la hormona de crecimiento, ella sí tiene su hormona inhibidora y su hormona estimuladora saliendo del hipotálamo, ¿ok? Vean que nosotros solamente estimulan la secreción y van a ver, ya eso ya deben haber visto, ¿no? Los mecanismos de retroalimentación de control hormonal. ¿Todavía? Ya, lo vamos a ver, ¿ok? Son, digamos, reguladas por las mismas hormonas hipofisiarias, ¿sí? Y finalmente la dopamina, que va a actuar, ¿sí? Va a actuar como la hormona inhibidora de la prolactina, en realidad. Es la dopamina misma que ustedes conocen, pero su acción a nivel hipofisiario va a ser inhibir la secreción de prolactina. Entonces, la hormona del crecimiento tiene su hormona liberadora e inhibitoria viniendo del hipotálamo, y la prolactina es una hormona liberada por la hipófisis anterior, cuya secreción en realidad es constantemente inhibida por la dopamina. Cuando la dopamina deja de inhibir, es que la prolactina comienza a ejercer su acción biológica. Esas son dos particularidades, las otras sí son similares, ¿ok? Seguramente en práctica se lo van a explicar más bonito. Hay una forma de... Con un gráfico se entiende sencillo. Ahorita usamos la pizarra, se nos alcanza el tiempo. Ok, esto es lo que ya les había hablado, ¿sí? Como el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular envían axones por los cuales a través de la neuroficina se van a liberar las hormonas de la neurohipófisis, o sea, de la hipófisis posterior. Y acá están los vasos capilares, ¿sí? Los vasos capilares que en la hipófisis anterior van a permitir la liberación de las hormonas al torrente sanguíneo. Esto se los había explicado hace un rato, pero está igual puesto en un gráfico. La prolactina está constantemente siendo inhibida por la dopamina, que en este caso es, digamos, le pueden decir inhibidora de la prolactina, pero es la dopamina misma, ¿sí? La hormona de crecimiento va a estimular a las células liberadoras de la hormona de crecimiento en la hipófisis anterior. La hormona gonadotrofina va a estimular la liberación de la FSH y la LH. La TRH, que es el estimulante de la hipófisis, la liberación de la hormona tiroidea, va a liberar la hormona tiroidea. Y la hormona, la CRH, la corticotrofina, va a estimular la liberación de ACTH en la hipófisis anterior. Y esas son las células que ustedes van a ver en la adenohipófisis. ¿Sí? Hay células que son acidófilas y hay células que son basófilas. ¿De acuerdo? Ya lo vieron, ya tuvieron esto seguramente ahorita. Ok. Entonces, ¿cuáles son las acidófilas? Más oscuritas. Prolactina y la hormona del crecimiento son las acidófilas. El resto son basófilas. ¿Sí? ¿Eso les han dicho en esto? No, Digo que sí. Sí, ¿No es cierto? Estoy bien, ¿no? Puede que no me acuerde de esto. Si me pongo a hablar de esto, me pueden corregir porque no soy particularmente bueno en esto. ¿Ok? Si me confundo, por favor me corrigen. ¿Ah? Ok, entonces las acidófilas sí son las liberadoras de prolactina y la de la hormona de crecimiento, y el resto son células basófilas. Bien, entonces, ¿cómo va? Cuando les decía
la regulación de las hormonas, me refiero a y esto va a suceder, este mecanismo de retroalimentación funciona para otras hormonas que no son la hormona del crecimiento, que tiene su somatomedina, y digamos para la prolactina que va a ser inhibida por la dopamina. ¿Ya? Acá tienen, por ejemplo, el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, ¿sí? Que va a, por medio de la TRH, va a estimular a la hipófisis anterior, ¿sí? A que libere TSH, ¿sí? Y la TSH va a estimular, ahora sí, parece una muela, Dios mío. Una tiroides. Va a estimular a la tiroides para que libere T3 y T4. Tironina y tirosina. ¿Ok? Y son estas hormonas las que van a inhibir a nivel hipotalámico la producción de TSH. Cuando hay mucho en sangre, digamos, va a inhibir de tal forma que ya no se va a producir TRH, ya no se va a liberar TSH y ya no va a haber liberación de T3 y T4. Ese es el mecanismo de retroalimentación negativa que tienen las hormonas. ¿No? De manera bastante simple, pero recordemos que estamos en fisio, ¿no es cierto? No estamos llevando biología molecular, este no es un curso de biología molecular. Está bien que nos quedemos en los detalles que son fisiológicos por ahorita. Ya, esto lo vamos a ver en la siguiente clase de hormonas tiroideas. ¿Okay? Bien, entonces, nuevamente, tenemos a la hipófisis anterior liberando ACTH y que a su vez va a estimular la producción de aldosterona y de hidroxicorticoides en la glándula suprarrenal, la hormona de crecimiento que va a actuar sobre el hígado, ¿sí? TSH que va en la tiroides va a producir tiroxina y triiodotironina, la FSH y la LH que son las hormonas sexuales, la liberación de estrógeno y de progesterona y testosterona en el caso de los varones. ¿Cuáles son las funciones metabólicas? Ok, las funciones metabólicas de la hipófisis libera entonces ¿cuántas hormonas? 6. Hormona de crecimiento, adenocorticotrofina, sí, la ACTH, FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante y la hormona tiroidea TSH, y me está faltando una, ¿no? Prolactina. Y la prolactina, ¿ok? Se me está olvidando la prolactina. Cada una va a tener una función sobre una glándula distinta, ¿sí? O sobre un tejido distinto. En el caso de, ¿dónde estoy? Acá está la pituitaria anterior, ¿sí? La TSH sobre la glándula tiroides, ¿ok? La hormona del crecimiento sobre músculos, huesos, a nivel hepático también, la prolactina para producir leche. Ojo, no confundan la función de la prolactina con la oxitocina, ¿sí? La función de la prolactina es producir leche y la oxitocina después del parto es expulsar leche. ¿Ok? Una pequeña y sutil diferencia entre producir y expulsar para que tengan, digamos, a grandes rasgos clara, por supuesto, yo sé que ustedes van a ir a leer, pero para que tengan a grandes rasgos claras las diferencias entre prolactina y oxitocina a nivel de lo que es la producción de leche materna. ¿Ok? La hormona folículo estimulante y luteinizante para las distintas fases del ciclo menstrual, ¿sí? A nivel ovárico, y la corticotrofina sobre la médula adrenal que va a su vez, al igual que la hormona de crecimiento, incrementar los niveles de glucosa en sangre, promoviendo la secreción de insulina a nivel pancreático. Y aquí estamos otra vez con las 6, ahora sí estamos con las hormonas hipofisiarias, ¿no es cierto?, de la hipófisis anterior, cada una con su nombre, sí, cada una con su nombre.
el tipo de cadena de la estructura química de las hormonas hipoficiarias. La tabla anterior era las hipotalámicas, ¿no es cierto? La tabla anterior eran hormonas hipotalámicas y el lugar de estimulación, ¿no? Las células somatótropas, ¿sí?, de la hipófisis anterior producen hormona del crecimiento que va a estimular, como su nombre lo dice, el crecimiento del cuerpo, la secreción del insulin growth factor 1, que es el factor parecido a la insulina número 1, que estimula la lipólisis e inhibe la acción de la insulina y del metabolismo de lípidos y carbohidratos. Las células corticotropas secretan la hormona adrenocorticotropina, que estimula la producción de glucocorticoides en la corteza adrenal, ¿sí?, como el cortisol, por ejemplo, la hormona del estrés. Las células tirótropas estimulan la producción de hormona tiroidea, la TSH, que estimula la producción de T3 y T4 en las células foliculares de la tiroides. Mantiene también el tamaño de las células foliculares. Si saben lo que es el bocio, ¿no? Es aumento del tamaño de las células foliculares de la tiroides. ¿Sí? El aumento del tamaño de las células foliculares de la tiroides. Por, normalmente, déficit de yodo. Normalmente por déficit de yodo. ¿Okay? Para producir justamente la hormona tiroidea. Y como no hay hormona tiroidea, las células crecen para intentar producir hormona que no hay, que no tienen cómo. La glándula tiroides crece y se produce el bocio. ¿Ok? Y luego tenemos a las células gonadótropas que producen hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. La primera de ellas va a regular y estimular el desarrollo de los folículos ováricos para iniciar el ciclo menstrual y regula la espermatogénesis en los testículos del varón. La hormona luteinizante causa la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en el ovario, así como estimular la producción de estrógeno y progesterona en las mujeres y de testosterona en los varones. Y, como les decía, las células lactótropas segregan prolactina, que va a estimular la producción y secreción de leche, ¿sí? El sistema porta del que les hablaba es el que tiene, vean aquí, primero es una arteria, la arteria hipofisaria superior, luego la arteria hipofisaria superior ingresa a la altura de la eminencia media y hay un primer plexo capilar, ¿sí? Me parece que van a ver, pregúntenle a su profesor de histo, porque me parece que hay un segundo plexo capilar aquí adentro y hay un plexo inclusive que comunica la hipófisis anterior con la hipófisis posterior. Ojo, ¿sí? Acá eso sí estoy con seguridad, este cuadro no está del todo completo. Hay un plexo que comunica la hipófisis anterior con la hipófisis posterior y hay un segundo plexo capilar, porque después de esta arteria, después del plexo, estos vasos portales contienen sangre arterial, va a haber otro plexo capilar y de ahí recién el plexo venoso. Y finalmente hablemos un poquito de la hormona del crecimiento, que es aquella que le dieron a Messi, ¿no es cierto? A Messi le dieron la hormona del crecimiento, ¿no? Aparentemente tenía déficit de hormona del crecimiento y le dieron hormona de crecimiento a Messi. Ok, entonces, el hipotálamo, como ya hemos visto, ¿sí? Va a producir la hormona estimulante de la hormona del crecimiento a nivel hipotalámico, que va a su vez a estimular la hipófisis anterior, ¿sí? Que va la hipófisis anterior a producir la hormona estimulante, la hormona del crecimiento, que va a ejercer su acción biológica sobre el hígado, ¿sí? Sobre los músculos, sobre el tejido óseo y sobre el tejido adiposo, ¿no? Promueve la lipólisis, incrementa el tamaño y la síntesis de aminoácidos para formar masa muscular, pero recuerden que esta hormona del crecimiento es de las que también produce su hormona inhibitoria en el hipotálamo, ¿no es cierto? Que se llama
la somatomedina, ¿no? Que es de producción hipotalámica, que va a inhibir la secreción de hormona del crecimiento. Y lo van a ver en práctica cuando les recomiendo que vayan leyendo sobre acromegalia, ¿sí? Que vayan leyendo sobre acromegalia, porque eso lo van a ver en práctica y no es del todo infrecuente, ¿sí? No es del todo infrecuente la acromegalia, ¿ok? Que es una acción excesiva de la hormona del crecimiento, ¿ok? Van a haber pacientes con macroglosia, con huesos muy largos, ¿sí? Las fases son bien características de los pacientes con acromegalia. Vean cómo la hormona de crecimiento en una rata versus una rata control, sobre cómo gana masa o gana masa de peso, cuando gana peso en realidad la rata comparado con los controles luego de inclusive pocos días de la inyección de la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los factores que influyen en la secreción de la hormona de crecimiento y que la estimulan? Los niveles bajos de glucosa van a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Los ácidos grasos libres, algunos aminoácidos incrementados en el torrente sanguíneo como la arginina, el ayuno prolongado también va a estimular la hormona de crecimiento. El ejercicio estimula muchísimo la hormona de crecimiento, así como las hormonas sexuales. Aparentemente también las fases 2 y 4 del sueño no REM estimulan la liberación de hormona de crecimiento. Y cuando queremos ver qué cosas las inhiben, pues bueno, en el sentido inverso, si la hipoglicemia estimula la hormona de crecimiento, la hiperglicemia va a inhibir la hormona de crecimiento y el incremento de ácidos grasos libres. Por supuesto que la edad, la obesidad y sobre todo, ojo, la somatostatina y los factores similares a la insulina el insulin like growth factor 1 van a inhibir la hormona de crecimiento. Vean cómo varía la liberación de la hormona de crecimiento a lo largo del día. ¿Sí? A lo largo del día. ¿Qué picos tenemos de hormona de crecimiento a lo largo del día? Durante el ejercicio intenso y durante el sueño, ¿no? Entonces, secreto para crecer, hacer ejercicio y dormir bien. Entonces, el centro de medicina no vale. Bien, y ahora hablamos un poco de la neurohipófisis, ¿sí? Ya habíamos dicho que son el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, aquellos que envían axones directos a la hipófisis posterior, en donde las hormonas viajan, ¿sí? Viajan a través de los axones, ¿sí? La hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Saben qué cosas para hacer qué sirve la oxitocina, no? Durante el parto, ¿qué más? Después del parto, ¿qué más? ¿Qué más? Para enamorarse sirve la oxitocina, chicos. El amor es un proceso químico y hay 3 tipos distintos de amor, dicen. No, digamos, bioquímicamente hay hormonas involucradas en el proceso del enamoramiento, de los diferentes tipos de amor, y una de ellas es la oxitocina. Bueno, entonces se libera la oxitocina y la hormona antidiurética, ¿no es cierto? Sí saben, porque sabrán ustedes, esta es la razón por la que cuando toman alcohol van al baño cada rato, eso saben. No, ya he hecho. Ahí está, les hablaba de un paciente con acromegalia, ¿no? Sí. Bueno, típicas fases características de un paciente con acromegalia. Miren el tamaño de los huesos, ¿sí? Miren el tamaño de los huesos de la cara. Lo que pasa es macroglosia, ¿no? Si el paciente saca la lengua, va a tener una lengua bastante grande, ¿sí? Acá tiene un gráfico donde está todo resumido.
¿sí? Está todo resumido, las acciones de las hormonas, la hormona hipotalámica y la hormona hipofisiaria que va a estimular, y los tejidos o aparatos que son blancos y la acción. Recuerden entonces que la hipotalámica que produce dos tipos de hormonas, la inhibitoria, la somatopredina, y la liberadora, la estimuladora de la liberación es de la hormona de crecimiento, ¿no? Que tiene su hormona estimuladora de la liberación de hormona de crecimiento y tiene su somatopredina, producidas ambas en el hipotálamo, y esas son las que van a regular la secreción de hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis anterior. La otra es la prolactina, que es inhibida constantemente por la dopamina, ¿sí? Que es inhibida constantemente por la dopamina. ¿Y qué más? Y creo que eso es todo. Y los mecanismos de inhibición del resto de hormonas es como les expliqué en el caso de la hormona tiroidea, ¿no? Vamos a verlo en más detalle, ojo, en el ciclo menstrual cuando hablemos de hormonas sexuales. Las siguientes clases son de hormonas tiroideas, pero ahí lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Preguntas?